Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Jesucristo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es al Padre Pedro Núñez y más que bienvenidos a este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante y el Señor nos da un mensaje muy explícito a través de este programa, y es que transmitamos la fe, que seamos instrumentos del Señor para que un día el mundo doble rodillas y proclame que Cristo Jesús vive, que Cristo Jesús es el Señor. Y esa transmisión de la fe hay que comenzarla con los más cercanos a nosotros, es decir, aquellos que son miembros de nuestras familias. Vamos a tener un programa colmado de bendiciones y vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas. Muchísimas gracias por su colaboración en este programa, por sus llamadas, por sus correos electrónicos, por sus cartas. Que Dios nos bendiga, porque ustedes son los que hacen posible este programa. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, nos ponemos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por habernos escogido a cada uno de nosotros para ser extensiones vivas de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre, porque has confiado en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestro pecado, a pesar de las tantas veces que nos hemos apartado de la verdad que eres tú y nos hemos ido hacia puros cuentos, como dice San Pablo, tú confías en nosotros, mi Dios, y nos has confiado el tesoro del Evangelio, el tesoro de tu palabra, Señor, el tesoro de la fe. Fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Padre, mi corazón se alegra, mi corazón se goza al darme cuenta, mi Dios, de que tenemos vida con un propósito muy singular, y ese propósito es doble, Señor. Primero que todo, conocerte, conociendo a Cristo Jesús, amarte, mi Dios, amando a Cristo Jesús, sirviéndote, Padre, sirviendo a Cristo Jesús, y en Cristo Jesús a nuestros hermanos. Y el segundo propósito, Señor, es llevar tu presencia al mundo. El mundo de hoy, Señor, muere porque no te tiene a ti. Tantas polémicas, tanta violencia, tanto crimen, tantas guerras, Señor, porque no te tiene a ti como centro de sus vidas, de sus corazones. Y por lo tanto, mi Dios, el mundo muere porque hay una terrible ausencia de tu presencia en este mundo que por amor tú nos das. Pero, Señor, el cambio es posible, mi Dios. Ayer hablando con una persona me decía, ¿será posible un cambio? Y si hay un cambio, ¿será positivo o negativo en el mundo de hoy, en la sociedad moderna? Señor, si tú estás con nosotros, mi Dios, ¿quién puede estar en nuestra contra, como dice tu palabra? Si tú estás a nuestro lado, Señor, y si tu Espíritu Santo nos impulsa, mi Dios, a unirnos a Jesús y a ser extensiones vivas de Jesús, ¿quién podrá detenernos, Señor? ¿Qué problema, qué dificultad, qué obstáculo podrá impedir que nosotros llevemos tu palabra, Señor, llevemos tu presencia, Señor, llevemos tu paz, tu amor, tu gozo a tantas personas que mueren por dentro porque no te tienen a ti? Señor Padre Santo, bendice, mi Dios, en este momento este hijo tuyo que está escuchando estas palabras. Levántalo, Señor, con poder, y que él sienta que su vida tiene sentido, tiene propósito, y no solamente vivir día tras día luchando, trabajando, trayendo las cosas necesarias a la casa, pero que tiene una misión mucho más allá de lo que muchos piensan o imaginan, y esa misión es ser extensión viva de Jesús, para que cuando lo vean a Él, te puedan ver a ti, Señor. Para que cuando lo vean a Él, puedan ver un reflejo de Cristo Jesús reflejado en su vida. Bendice esta hija tuya, Señor. Llénala, mi Dios, del poder de tu divina presencia, y que ella pueda ser un instrumento en tus manos para transmitir la fe a tantas personas, comenzando con su propia familia, que tanto necesitan de ti.
A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Y damos gracias al Señor, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que piden oración y que nos invitan para que oremos con ustedes y por sus necesidades. Damos gracias a Dios por Rosa de California. Se siente muy triste y llora mucho para que el Señor la consuele. Pedimos también por Denise de Nueva Orleans, que está pasando por un periodo bastante difícil, que el Señor la acoja entre sus brazos y le dé gozo en estos momentos y sobre todo la esperanza de que con Cristo Jesús de ella es la victoria. Pedimos por Clara de Yuyuy, de Argentina, pide por su hijo Aníbal, que tiene fobias y además sufre de varias enfermedades. Pedimos también por Ernesto, pidió oración hace poco a este siervo de Dios para que él pueda discernir lo que Dios quiere en su vida. Él quiere ser misionero, pero no está seguro cómo ni en qué forma, pero quiere servir a Dios. Así que Ernesto, muchísimas felicidades y cuenta con nuestras oraciones. Lija de Nicaragua pide oración por sus hijos, Alma y José, que Dios les bendiga en abundancia. Y Ana de Washington, D.C., pide por sus hijos Roberto, Sonia, Nelly y Vicky, que Dios les bendiga abundantemente. Y Mercedes pide por Reina, que tiene unos quistes en el ovario, y también pide por Neri, a quien le han salido unas manchas en el cuerpo. Pedimos también por Rafael, por sus hijitos, especialmente por el que está enfermito en estos momentos en el hospital, que Dios le bendiga, bendiga a Cristian y lo sane completamente para gloria a Dios. Cuenta con nuestras oraciones, Rafael, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y también por la paz en el Medio Oriente y los cristianos que sufren persecución, que Dios nos haga reconocer lo mucho que necesitamos de ese que es paz, que es Cristo Jesús, el Señor, que con Él todo es posible y todo se alcanza. Y pedimos por aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les bendiga y supla todas sus necesidades en este día y por siempre. Amén. Hay un personaje que pertenece al Colegio de Apóstoles de Jesucristo, es decir, cuando hablo del colegio estoy hablando de la comunidad de apóstoles de Jesús, y su nombre es Judas Tadeo. El nombre Judas pues significa a Dios sea dada la alabanza, a Dios sea dada la alabanza. Y Tadeo significa valiente para proclamar la fe o para transmitir la fe. Tadeo significa valiente, una persona que es valiente para proclamar la fe o para transmitir la fe. Y esa fue la vida de San Judas Tadeo. Judas era pariente de Jesús, el papá de Judas, y José, el papá putativo de Jesús, eran pues parientes. Entonces de ahí pues la parentela entre Judas y Jesús, así que Judas era pariente de Jesús. Y Judas fue llamado como uno de los discípulos más cercanos de Jesús para colaborar con Jesús. A Judas se le conoce como el santo que tiene la llamita en la cabeza, ¿verdad que sí? Pero es para diferenciarlo del otro Judas, el Judas que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, Judas Iscariote. Judas, el pariente de Jesús, recibe la efusión del Espíritu Santo, recibe la fuerza de Dios, recibe el poder del amor de Dios, como los demás colaboradores de Jesús el día de Pentecostés. Y nos dice la historia, según la hemos recibido, que Judas comienza a evangelizar lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del gozo, la presencia de Dios, especialmente en el área de Judea. Y de ahí pues se va a otros lugares y llega a Mesopotamia. Y de Mesopotamia se va a Persia, hablando del Señor, hablando de que tenemos que dejar nuestros ídolos, tenemos que dejar las cosas que anteponemos a Dios, las cosas que muchas veces son más importantes que Dios, y que hay un solo Dios, hay una sola verdad, y hay uno solo Jesucristo que dio su vida por nosotros para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Efesios 4, versículo 17 al 19, nos habla precisamente lo que enseñaba Judas. Y lo que enseñaba Judas es que tenemos que revestirnos del hombre nuevo. Tenemos que revestirnos de la presencia de Cristo Jesús, que tenemos que dejar el hombre viejo a un lado. El hombre pecaminoso, el hombre apartado de Dios, el hombre que no quiere nada con Dios, el hombre que busca a Dios simplemente cuando tiene deseo o una necesidad. No,
y que debemos de vivir sometidos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sometiéndonos a la voluntad de Dios es que vamos a ser verdaderamente libres, como decía San Pablo. Y ese precisamente pues es el enfoque, ese es el mensaje de Judas, que nosotros vengamos a los pies de Cristo Jesús y dejemos todo lo que nos aparta del Señor a un lado. Judas es un gran instrumento de Dios para transmitir la fe. Y precisamente pues en la página de Facebook de este servidor en el día de hoy, pues hablamos precisamente de eso, la importancia de papá y de mamá para transmitir la fe a sus hijos. Y que sean valientes en la transmisión de la fe, porque si ustedes, papá y mamá, no transmiten la fe a sus hijos, entonces ¿quién lo va a hacer? Judas no deja de hacerlo. Judas sabe que estaba en peligro y que mucha gente no solamente no quería escucharlo, pero que también al mismo tiempo había gente que se iba en su contra. Y así fue. Ustedes saben que Judas usualmente se presenta o se representa con un palo, sí, en su mano, y también con una medalla. Y en la medalla está inscrita la cara de nuestro Señor Jesucristo. El palo significa cómo Judas muere. Judas apaleado. ¿Por qué? Por predicar a Jesucristo, por querer compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con otras personas. Y bien sabemos que no todo el mundo va a aceptar la buena noticia de salvación. Hay muchas personas que prefieren su comodidad. Hay muchas personas que no quieren oír de Dios porque saben que tienen que cambiar. Pero hermanas y hermanos, si supiéramos de verdad que ese cambio siempre es para bien, que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y comenzamos a ponerla en práctica, nosotros comenzamos a vivir una vida nueva, ya no atado a los vicios, a los pecados que vivíamos y que eran parte de nuestra vida anteriormente, pero comenzamos a ser libres, hermanos, y comenzamos a ayudar a otros a hacer lo mismo también. Judas Tadeo lo dio todo por amor a Jesús, hasta la última gota de su sangre, como bien Jesús había dado todo por Judas y por todos nosotros, hasta la última gota de su sangre. Judas muere en martirio, pero Judas al mismo tiempo está consciente de que de él será la corona de la victoria, la corona de la vida eterna, que es el cielo. Y esa medalla con la que él es representado, con la cara de nuestro Señor Jesucristo, la lleva muy cerca a su corazón. ¿Por qué? Porque significa que Judas amó tanto a Jesús que lo dio todo por él. Qué hermoso sería, hermanas y hermanos, que nosotros también en la misma forma pudiéramos amar a Jesús a tal extremo que estuviéramos dispuestos a todo, aún hasta la muerte, al martirio si fuera necesario, con tal de que otros comenzaran a acercarse a Jesús y tuvieran de Jesús la gracia de una relación estrecha con Él. Qué hermoso sería si ustedes, papás, comenzaran a transmitir la fe a sus hijos, pero de verdad, y no solamente con palabras, pero como bien decimos en la página de Facebook, con su ejemplo de vida. Eso fue lo que hizo Judas Tadeo. Él predicó, sí, porque hay que predicar con palabra, pero más aún con ejemplo de vida, que cuando te vean a ti, papá, cuando te vean a ti, mamá, haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas, que los hijos tuyos comiencen a desear tener esa relación con Cristo Jesús que tú tienes y que se te nota. Bendito sea Dios. Judas Tadeo fue y sigue siendo uno de los santos más populares de la historia del cristianismo, pero por la cantidad de milagros que Dios permitió que él hiciera en el nombre de Cristo Jesús. Pero al fin y al cabo tenemos que estar conscientes que no es Judas el que hace los milagros, no es ningún hombre ni ninguna mujer la que hace los milagros, es Dios el que hace los milagros, y Dios los hace a través de esas personas que Él escoge para que su nombre sea conocido y para que el mundo venga a los pies de Cristo Jesús. Qué hermoso, la palabra de Dios nos dice que a través de la prédica de la palabra los milagros ocurren. Marcos capítulo 16, que nosotros estemos conscientes que a través de la prédica de nuestra palabra, especialmente con nuestras familias, con nuestros hijos, como hacía y decía Judas, nosotros podemos llevar a muchas almas, comenzando con los nuestros, a los pies del Señor Jesús, para un día disfrutar de su gloria para toda la eternidad. Hermanos, vamos a tomar una pequeña pausa, pero me gustaría muchísimo que se hagan miembros de la página de este servidor en Facebook. Vayan a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Señor de señores, al Rey de reyes. Y esa música, ¿de dónde salió? Bueno, bendito sea Dios, nos despertó a todos por seguro. Tenemos vía telefónica a Esperanza de New Jersey. Esperanza, ¿me escuchas? Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, Esperanza. Dios te bendice. Bienvenida. Adelante, por favor. Sí, mi pregunta es, perdone mi ignorancia, es que me gustaría saber cuáles son, o sea, si me podría dar ejemplo de los pecados contra el Espíritu Santo. Con todo gusto. Que no son perdonados. Con todo gusto, Esperanza. Eso lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo capítulo 12. Así que si tú tienes tu Biblia, yo te invito para que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 12. Vamos a ver aquí un momentito. Capítulo 12, vamos a ir al versículo 32. Dice el Señor Jesús lo siguiente: al que calumnia al Hijo del Hombre, es decir, al que calumnia a Jesucristo, se le perdonará, pero al que calumnie o peque contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el próximo. ¿Escuchaste bien, Esperanza? El que calumnie o el que peque en contra del Espíritu Santo, no se le perdonará ese pecado ni en este mundo ni en el próximo. Y aquí es interesante, Esperanza, porque cuando Jesús habla de que se le puede perdonar un pecado a la persona en el próximo mundo, está hablando del purgatorio. Esto es tremendo. Mira, la teología de la Iglesia Católica es tremenda, es nítida, es inmaculada. ¿Y cuál es el pecado? Es solamente un pecado. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es el no aceptar el perdón de Dios. El no aceptar el perdón de Dios. ¿Y cuando no aceptamos el perdón de Dios? Cuando seguimos empecinados en seguir cometiendo el mismo pecado sin arrepentirnos. Entonces, si nosotros no nos arrepentimos, no podemos recibir el perdón de Dios. Y si no podemos recibir el perdón de Dios, no podemos recibir al mismo tiempo el amor de Dios. Y el Espíritu Santo es amor puro de Dios entre el Padre y el Hijo. Un ejemplo de cómo pecamos contra el Espíritu Santo, que es un pecado imperdonable, cuando nosotros, por ejemplo, insistimos en tener el mismo pecado. Una persona, por ejemplo, que comete adulterio y pues va a confesarse y la persona dice, cometo adulterio, estoy cometiendo adulterio. El sacerdote le dice, y se arrepiente, y la persona dice, no me arrepiento, voy a seguir cometiendo el mismo pecado. Esa persona está pecando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al no arrepentirse no puede recibir el perdón de Dios. Y al no recibir el perdón de Dios, rechaza el amor de Dios y por lo tanto, a no ser que se arrepienta del pecado que está cometiendo, ese pecado es imperdonable y si se muere, esa persona al cielo no va. Así que tenemos que pedirle mucho al Señor la gracia, especialmente al Espíritu Santo de Dios, que nos ilumine y que nos dé la fuerza, el poder para arrepentirnos de todos nuestros pecados y con la gracia de Dios comenzar una vida nueva. Pero de verdad, tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, deseo que el Señor derrame muchas bendiciones sobre usted. Quisiera saber si es malo bautizarse en otra religión habiendo sido bautizada en la religión católica. Estelí, de Nicaragua, 12 años. Muchísimas gracias por tu bendición, que Dios te bendiga, mi hija, y pues muchos saludos para ustedes. Sí, es una falta muy grave. ¿Por qué? Porque es antibíblico bautizarse en una iglesia cualquiera después de haber sido bautizado en la Iglesia Católica. Y a mí no me cabe en la cabeza cómo es posible que nosotros podamos leer de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 5, y la quiero leer un momentito para que tengamos claridad de pensamiento y podamos seguir diciendo que sí, que hay que bautizarse de nuevo. Cuando la palabra de Dios dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, uno solo, no son ni 2, ni 3, ni 5, ni 7. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Es decir, el bautizarse de nuevo es antibíblico y está en desacuerdo pues a lo que aquí leemos de la carta a los Efesios de San Pablo, capítulo 4, versículo 5. Hay personas que pueden decir, especialmente algunos pastores, que tienen muy pobre su teología y muy pobre su conocimiento bíblico. No, pero es que la Iglesia Católica bautiza a niños y por lo tanto en la Iglesia Católica los bautizos no sirven, no son adecuados, no son buenos.
esto también es antibíblico y es una teología muy, muy mala, porque en el Nuevo Testamento vemos con claridad cómo familias completas se bautizaban. El hecho de que Jesús se bautizó como adulto y que otras personas se bautizaron como adultos no implica que los niños no se puedan bautizar. En ninguna parte del Nuevo Testamento hay un pasaje donde se diga que los niños no se pueden bautizar. Entonces, si el Señor Jesús no estaba en contra de que los niños se bautizaran, ¿cuál es el problema? Mientras papá y mamá y los padrinos y los demás miembros de la familia ayuden a la criatura a crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante los hombres, ¿cuál es el problema? El problema es que desafortunadamente tenemos muy poco conocimiento de la iglesia cristiana en sus comienzos, cuando era perseguida terriblemente por el Imperio Romano. Y no solamente los adultos morían martirizados, pero los niños también. Y si Jesús dice que Él es el único camino al Padre, entonces, ¿qué pasa con los niños que no son bautizados? Sí, la única forma de adherirnos a Cristo Jesús, Romanos capítulo 6, es a través del bautismo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. En Hechos capítulo 16, versículo 33, vemos como el carcelero se bautiza con toda su familia esa misma noche. Y no solamente son los adultos miembros de la familia, pero los niños también. En Lucas capítulo 18, versículo 16, el Señor Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. Entonces, si los niños tienen todo el derecho de ir donde Jesús, ¿quiénes somos nosotros para impedir que ellos se bauticen, reciban la vida de Jesús y comiencen a vivir una vida nueva en el camino que nos lleva al cielo, que al fin y al cabo es Cristo Jesús? Entonces, sí, el bautizarse de nuevo está en contra de lo que pide la Biblia, es antibíblico y por lo tanto es una teología demasiado maluca. Así que ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me gustaría saber cómo sentir temor de Dios, si es un Dios de amor. Sé que si peco me condeno y que lo ofendo, pero no sé. ¿Qué temer de Dios Padre? Dios lo bendiga. Beatriz, de Santa Marta, Colombia. Beatriz, Dios te bendice. Temor de Dios no implica el tener miedo de Dios. En el Antiguo Testamento sí había esa actitud de tener miedo de un Dios que ellos pensaban era implacable, era supremamente severo, era un Dios supremamente castigador. Con la venida de Jesucristo tenemos una imagen diferente de Dios. Dios es justo porque Dios es eternamente justo, pero Dios también es eternamente misericordioso. Y en su misericordia Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Dios es amor, dice San Juan. Y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, el temor de Dios implica el no querer ofender a Dios, no querer en ninguna forma ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos amar tanto a Dios que en ninguna forma queremos ofenderlo. Cuando hablamos del temor de Dios puede ser dos formas diferentes. Hay personas que temen de Dios y temen de ir al infierno y por lo tanto pues tratan de hacer la voluntad de Dios y está bien. Pero el verdadero temor de Dios debería de ser que yo no quiero ofender a ese que me ama tanto, que lo ha dado todo por amor a mí. En la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 13, capítulo 4, versículo 13, la palabra de Dios nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros podemos llegar a tener ese temor de Dios y luchar por hacer las cosas bien hechas. Porque al yo tener temor de Dios, al no querer ofenderlo, yo comienzo a tener sabiduría. El temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo, la sabiduría es otra. ¿Por qué? Porque yo comienzo a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que ofende a Dios y qué es lo que complace a Dios. Y cuando yo comienzo a descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga en todo momento de mi vida, y lo hago por amor, no por escrupulosidad o no porque tengo miedo del infierno, entonces yo comienzo a tener una relación con el Señor mucho más genuina, mucho más real y mucho más duradera. Entonces, que nosotros temamos a Dios, como decía San Agustín de Hipona, temo de Dios que pasa, pero temo que el Dios que pasa y yo le abra el corazón para que Él pueda entrar y realmente tomar control de mi vida para siempre.
que nosotros haciendo la voluntad de Dios, tengamos temor de Dios porque queremos amarlo y jamás ofenderlo, como han hecho los grandes santos a lo largo de la historia. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 33 años y mi pareja 50. Él pertenece a una religión llamada la Palabra de Jesucristo. En su búsqueda de una iglesia consecuente con la palabra ha terminado muy confundido. Afirma que la Biblia dice que puede asistir a cualquier iglesia, menos a la católica, pues si lo hace pierde la salvación. No dice en dónde menciona eso la Biblia, pues según él, eso es revelado, y al saberlo y continuando católica, mi salvación está perdida. Afirma que cuando San Pablo dijo que dejara atrás las tradiciones de sus padres, se refiere a las tradiciones católicas. ¿Cómo lo puedo ayudar? María de Costa Rica. María, en el tiempo en que se escribe la Biblia, en el tiempo en que San Pablo predica, había solamente una iglesia. ¿Cómo puede decir tu pareja que se puede ir a cualquier iglesia cristiana, menos a la católica? ¿De qué está hablando? ¿De qué palo se ha caído el pobre señor? Es decir, él está, tú dices que está confundido, no, está totalmente confundido. No tiene conocimiento de la historia de la iglesia, no tiene conocimiento de la palabra de Dios, porque él no te puede decir dónde dice la Biblia que se puede ir a cualquier iglesia menos a la iglesia católica. Por el amor de Dios, hay que estudiar un poquito más. Yo te felicito porque tú estás tratando de conocer más a fondo la fe cristiana, la fe que Jesucristo nos ha dejado a través de la única iglesia que él ha instituido, que es la iglesia católica. Y eso lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús establece una sola iglesia. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, como dice el mismo Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo que busca es la unidad. El Señor no quiere división. El Señor establece una iglesia, ¿por qué? Porque Dios es uno solo y la verdad de Dios es una sola. Por eso dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Tu pareja, yo no sé si tú estás casado o no, pero tu pareja realmente no solamente está confundido, pero te quiere confundir a ti. Y la palabra de Dios bien clara, y lo digo con todo respeto, pero es lo que dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, y yo lo quisiera leer para ustedes, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque estamos jugando con lo más importante de nuestra vida, que es nuestra salvación. Y si nosotros hablamos mal de la Iglesia Católica, mejor que tengamos evidencias contundentes para hacerlo. Y si no, estamos realmente haciendo el papel del mismo demonio, el mismo Satanás, dividiendo el cuerpo de Cristo, que al fin y al cabo es la iglesia. Pero aquí dice acerca del anticristo, ¿quién es el anticristo? Y la palabra de Dios dice, han venido muchos anticristos. Esto es 1 Juan capítulo 2, versículos del 18 en adelante. Pero voy a leer desde un poquito antes del 19. Han venido muchos anticristos, por lo cual conocemos que estamos en la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Es decir, Juan está hablando de aquellos que salieron de la iglesia que Jesús instituyó, la iglesia que es una santa católica y apostólica. Dice San Juan, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Desde el principio casi se comienza a dividir la iglesia, con los gnósticos especialmente, aquellos que pensaban que no necesitaban ni de la iglesia, ni aún de Jesucristo para tener revelación directa de Dios. Y eso está mal. Porque entonces, ¿para qué Jesús vino a este mundo? ¿Para qué Jesús funda su iglesia? ¿Y para qué Jesús nos dice que el único camino al Padre es Él? Cuando si todas las cosas están bien, excepto la iglesia católica, estamos muy mal. Y eso es lo que quiere Satanás, que la iglesia católica sea destruida. ¿Por qué? Porque él sabe que si destruye la iglesia católica, ahí se destruye todo lo que tiene que ver con el ser humano y su relación con Dios. Tengamos mucho cuidado por el amor de Dios, porque no solamente vamos a ver otras personas confundidas, pero nos vamos a confundir nosotros. Última cosa que yo te aconsejo. Si tú estás casada con esta persona, trata de buscar ayuda, un sacerdote que le pueda explicar lo que necesita saber y después que él tome sus decisiones. Si no estás casada con él, yo te aconsejo que pienses en la separación, porque va a ser gran problema para ti, y a no ser que tengas hijos con él, entonces ya es diferente. Pero tienes que hablar con un sacerdote, con alguien que te ayude, porque tienes que tomar decisiones muy serias en relación a tu relación con el Señor
y a tu futuro. Cuenta con nuestras oraciones. Vamos a una pequeña pausa, pero me gustaría muchísimo que ustedes vean todos los programas que tenemos para ustedes en YouTube. Vayan a YouTube, por favor, youtube.com/EWTN Español. Repito, youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Un gusto estar con ustedes, de veras que sí. Tenemos a Sandra de Maryland, vía telefónica. Sandra, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, padre, le escucho. Muy buenas tardes, Sandra. Bienvenida, es un gusto tenerte. Sí, mire, yo tengo una pregunta para usted. Sí, adelante. Mire, yo pertenezco a la Renovación Carismática, ¿verdad? Y estoy en un ministerio de donde se ora por los enfermos y se les impone manos, pero Felicidades. yo tengo una inquietud que yo estoy apenas como 2 meses de embarazo, entonces a mí me gustaría saber si puedo seguir normal o si eso trae alguna consecuencia o no sé, es una inquietud que yo tengo, a ver si usted me puede ayudar con eso. La pregunta, Sandra, que yo quiero hacerte, el imponer las manos, el sacerdote, el pastor o el párroco, ¿está de acuerdo con que ustedes impongan manos en el grupo de oración, verdad que sí? El padre nos ha autorizado, claro que sí. Perfecto. Entonces, mira, yo lo que te recomendaría es que hables con él, porque él mejor que nadie sabe qué clase de casos ustedes tienen cuando están orando por personas necesitadas. Puede haber momentos en que se está orando por algo físico, pues no hay ningún problema, pero cuando se ora por algún daño espiritual, entonces eso puede afectar tu embarazo, es decir, emocionalmente y aún espiritualmente puede afectar tu embarazo. Entonces, mi recomendación sería que hables con él para ver qué él te aconseja. Es importante siempre, esté la persona embarazada o no, siempre protegerse, es importante cubrirse con la sangre de Cristo, es importante pues invitar al Espíritu Santo que les dé a ustedes discernimiento para que ustedes lo que hagan esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Conscientes de que estamos luchando contra el mal, pero como dice la palabra de Dios, el que está dentro de ti es mucho más fuerte que el que está afuera y en Cristo Jesús venceremos si hay victoria. Entonces, simplemente eso, mi consejo sería que hables con el sacerdote de tu parroquia para estar seguro de que lo que estás haciendo está bien, que no te afecta a ti ni va a afectar a tu bebé tampoco. Así que cuenta con nuestras oraciones y feliz embarazo y que tengas un bebé lleno de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, soy una mujer creyente que no quiere ofender a Dios con mis actos. Recientemente terminé una relación con un muchacho, duró 11 meses. Hace poco, un amigo, a quien yo apoyé en su proceso de divorcio, dice que quiere estar a mi lado. Él se casó por la iglesia y no tiene niños. ¿Puedo cultivar esta relación o simplemente discriminarle por su estado civil? Gracias por su guía. Jimena, 30 años. Jimena, Dios te bendice. Lo primero que todo, tienes que reconocer que él está casado ante Dios por la iglesia. Es decir, el que él haya concluido su relación matrimonial por lo civil, pues él no solamente se casó por lo civil y no solamente hubo un compromiso delante de la sociedad, pero más aún ha habido un compromiso delante de Dios y un matrimonio delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa con ese matrimonio? El matrimonio eclesiástico. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6, dice lo siguiente, este es Jesús hablando, de manera que ya no son dos, sino que una sola carne, al unir sus vidas en santo matrimonio delante de Dios. Pues bien, lo que Dios ha unido, dice Jesús, que el hombre no lo separe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer tu amigo antes de que haya una posibilidad de una relación seria entre ustedes? Y esto te lo aconsejo que se lo digas. Él tiene que comenzar su proceso de nulidad de su matrimonio eclesiástico. Y esto puede durar 1 año, en fin, algo por el estilo. ¿Por qué? Porque la iglesia es muy cautelosa, muy cuidadosa cuando examina un caso de un matrimonio que se ha terminado. Entonces, es importante que se esté consciente de que el matrimonio por lo eclesiástico es algo que se cuida mucho
especialmente porque es un compromiso delante de Dios. Pero sin embargo, hay causas de nulidad, hay causas en que se puede anular un matrimonio. Y el Señor Jesús dice, seguidamente en el mismo Evangelio, según San Mateo, capítulo 19, versículo 9, yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima. Y hay muchos casos o causales de unión ilegítima. Puede ser que el hombre o la mujer sea inestable, puede ser que haya problemas psicológicos, puede ser que hayan problemas físicos, en fin, ¿verdad? Habría que ver eso y eso el tribunal es quien decide, el tribunal eclesiástico. Pero entonces hay que ver eso. Entonces mi sugerencia para ti, Jimena, es que lo ayudes a él, si lo ayudaste bien para divorciarse, que lo ayudes a él en este nuevo proceso para ver si él puede anular su matrimonio y entonces ya ustedes comenzar con una relación seria, si esa es la voluntad de Dios y lo que ustedes quieren. Cuenten con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 65 años. No entiendo la parábola del hijo pródigo. Entiendo la ansiedad del padre que espera al hijo, pero al mismo tiempo me parece justo el enojo del hijo mayor. Probablemente esté viendo el problema con ojos meramente humanos y mi fe no es lo suficientemente fuerte para entenderlo. ¿Me iluminaría este episodio? Gracias, Jorge de Argentina. Jorge, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Pues yo cuando escucho tus palabras, como que estoy escuchando así en mi oído también las palabras de mi padre. Él decía, yo no entiendo eso tampoco. ¿Cómo es eso? El hijo mayor que se dedica a estar al lado de su padre, que se dedica a trabajar en el lugar que tiene su padre. Y sin embargo, pues cuando viene el pequeño, pues lo trata como si fuera un rey y al otro, pues nada. Primero que todo, lo que el Señor Jesús quiere que estemos conscientes es que lo importante no importa el pecado que hayamos cometido, como dije anteriormente con el pecado contra el Espíritu Santo, que vengamos con un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a comenzar de nuevo. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Es decir, todos hemos pecado. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, hablando a la mujer adúltera, ¿quién va a tirar la primera piedra? Nadie. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Entonces, el estar consciente de que esa parábola, primero que todo, enfoca al pecador, pero no al pecador que se queda en su miseria, en su pecado, pero el pecador que dice, como el hijo pródigo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Es decir, el que tiene un corazón arrepentido, ese es el que va a comenzar una vida nueva. ¿Por qué? Porque va a dejar su vestido viejo para revestirse el vestido de Cristo y comenzar en el camino de la santidad. ¿Qué es lo que le pasa al hijo mayor? El hijo mayor siempre había estado con el padre, pero no reconoce ese privilegio que ha tenido. El hijo mayor tiene una actitud de desprecio, de no perdón hacia su hermano menor. Y lo encontramos en el pasaje de Pedro que le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 22. ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta, no, Pedro, 7 veces no, 70 veces 7. Entonces, el pasaje que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, que es la historia del hijo pródigo, no solamente habla del pecador que se arrepiente, pero también del pecador que no se arrepiente y por lo tanto no puede experimentar el amor de su Padre. Y al fin y al cabo, pues ese es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que no solamente reconozcamos que hemos pecado, hemos ofendido a Dios y que tengamos temor de Dios, que tengamos esa gracia, ese don del Espíritu Santo para comenzar desde hoy ya a no ofender a Dios, sino que a servirle como Él merece, amarle como Él merece y ayudar a otros como Judas, Tadeo, a hacer lo mismo, para que un día ya no haya vacío ni soledad en este mundo, sino que la plenitud de la presencia de Dios en los corazones de cada persona, de cada ser humano, de cada ser que ha cambiado de vida como el hijo pródigo y que ha comenzado una vida nueva con un vestido nuevo
que es el vestido de Jesucristo. Vamos a una pequeña pausa, hermanas y hermanos, pero me gustaría que se hicieran miembros de la página de Facebook de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea Jesucristo, alabado sea el Señor, el Rey del universo, de tu corazón y del mío también. Hermanas y hermanos, estamos en vivo, en directo en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y tenemos a Adriana de Houston vía telefónica. Adriana, ¿me escuchas? ¿Adriana? ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy. Bien, por la gracia de Dios, Adriana, bienvenida, adelante por favor. Sí, mire, padre, tengo una pregunta. Yo no leo mucho la Biblia, pero en la escritura de Mateo 21, del 12 al 13, está cuando Jesús entró al templo y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, ¿verdad? Sí. Él dijo que estaba escrito, mi casa es casa de oración y será llamada para todas las naciones, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora mi pregunta es, tal vez sea una opinión mía, ¿no deberíamos todos los católicos respetar más el templo de Dios y dejar de poner música secular en donde nosotros estamos seguros que ahí está Jesús vivo? ¿Y en tu parroquia ponen música secular, música mundana dentro del templo? No adentro, pero afuera. ¿Y eso lo hacen todo el tiempo? Lo hacen cuando hay como el festival de otoño. ¿Y qué clase es esa música que es inmoral, música que...? Pues en cierto punto, padre, yo siento que esa música, nosotros tenemos bastante cantante católico con alabanzas pero preciosísimas. Sí. Y pues si quieren bailar, pues podemos también poner esas mismas alabanzas. Ajá, ajá. Entonces yo siento que esa música secular, más que nada, es la música que se escucha ya sea en cantinas, bares, en lugares donde pues hay muchos vicios que de hecho con nosotros tenemos que dejarlos, porque no son cosas de Dios. Amén, amén. Adriana, ¿y tú has hablado con tu párroco acerca de eso? Sí, de hecho estamos trabajando y vamos a tener el festival bien pronto y me hubiera gustado mucho que cambiaran ¿Y qué te dijo el sacerdote cuando tú le hablaste acerca de eso? ¿Qué te dijo? Que sí tenía yo razón. ¿Y entonces? Pero que iban a tratar de hablar, bueno, más que nada con mi esposo, porque él viene de otra denominación y él, pues eso sí lo mira mal, porque dice, si ustedes creen que aquí está Cristo, ¿por qué tocan esta música? No, y es decir, yo no sé qué clase de música están tocando, pero sí sería bueno si ustedes se sienten ofendidos, si sienten que lo que se está haciendo no es correcto. La palabra de Dios habla de la importancia de la corrección fraterna. No porque tengamos un cuellito aquí puesto, no porque seamos católicos prácticos o lo que sea. Eso no implica que todo lo que estamos haciendo está bien hecho. Entonces tenemos que corregirnos unos a otros. ¿Por qué? Porque es de esa forma que vamos a ser mejores. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí y todos necesitamos de todos. Esa es una de las razones por la cual Jesús establece su iglesia, para que nos apoyemos los unos a los otros y para que caminemos juntos en el mismo camino. Entonces yo te felicito primero de todo porque tú has hablado con el párroco y le has dicho cómo tú te sientes. Sería muy bueno que tú lleves a tu esposo y que tengan un diálogo con él para ver qué es lo que se puede hacer. Y yo solo digo, primero de todo, a todos mis hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, tengan muchísimo cuidado con la clase de música que ustedes ponen, con la clase de festivales que ustedes hacen, con la clase de actividades que ustedes presentan a la comunidad, porque ahí están representando la imagen de la iglesia, y no solamente la imagen de la parroquia o de la iglesia local, pero también la imagen de la iglesia universal, la iglesia de Jesucristo. Y tenemos no solamente que ser mansos como palomas y decir, bueno, pues está bien, no hay problema, porque no, pero tenemos que ser astutos como serpientes y donde vemos algo que está mal, pues hay que corregirlo, hermano.
Y la otra cosa, hermanas y hermanos, miembros de las comunidades eclesiásticas, locales, ustedes cuando vean algo mal, por el amor de Dios, les exhorto en el nombre del Señor Jesús a que hablen con sus líderes, a que hablen con sus párrocos. No le tengan miedo. ¿Por qué? Porque el que cae otorga. Y si ustedes no son capaces de hablarles, de amonestarles y de ayudarles a ver otras posibilidades, entonces pues están incurriendo en el pecado de aquellos que están haciendo algo mal hecho. Entonces, por el amor de Dios, dialoguemos y hablemos y llegamos a acuerdos que sepamos todos en oración que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Te felicito y que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es la historia de Sansón un ejemplo de cómo alguien fracasa en el llamado de Dios? Podemos decir que, a pesar de haber sido elegido desde el vientre de su madre, opta por un mal camino por casarse con una filistea y frecuentar gente de ese pueblo, además de utilizar su don en beneficio propio. Desde ya, gracias por la respuesta. Dios lo siga bendiciendo. Soledad. Soledad, Dios te bendice y definitivamente, es decir, Sansón fue escogido por Dios para hacer cosas grandes, para ser uno de los jueces más importantes del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y en aquellos tiempos, pues los jueces eran los que representaban a Dios al pueblo y los que representaban al pueblo ante Dios. Y sin embargo, pues Dios quería un camino para él, que era el camino, sí, de la santidad, el camino del temor de Dios, y sin embargo él escoge otro camino, que es el camino del mundo, el camino que está en contraposición al camino de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, dos caminos, ¿verdad? Deuteronomio 30:19, dos caminos. ¿En qué camino estaba caminando Sansón? En el camino opuesto al camino de Dios. Y eso fue desafortunadamente porque Sansón comenzó a dialogar con el mismo Satanás en la persona de Dalila. Comenzó a dialogar con el mismo Satanás. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4, vemos cómo Jesús es tentado. Pero en ningún momento Jesús dialoga con Satanás. En ningún momento. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 10, vemos como una y otra vez Satanás trata de seducir a Jesús. Pero en cada momento Jesús no dialoga. Le dice al principio, tú puedes cambiar estas piedras en pan. Si Jesús hubiera dicho, ay caramba, qué rico sería ese pan si lo convierto en una carne jugosa o la convierto, qué sé yo, en un postre deliciosísimo. Él tenía el poder para hacerlo. Pero sin embargo, él no juega con las fantasías que le presenta Satanás, sino que él dice, en este caso, él dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, y así sucesivamente. En el caso de Sansón, desafortunadamente, comienza a dialogar con Satanás a través de la persona de Dalila. Y una y otra vez Dalila le pregunta a Sansón, ¿cuál es la fuente de tu poder, de tu fortaleza? Y Sansón le empieza a decir, no es esto, no es lo otro, si me atan con 7 cuerdas, si me hacen esto, y todo era mentira. Pero sin embargo está dialogando con Dalila y ahí está dejando que Dalila lo seduzca y cada vez se mete más en la pata de los caballos, hasta el punto que, ¿qué es lo que pasa? Le dice cuál es la razón por la cual él es tan fuerte. Y dice la palabra de Dios que entonces Sansón abrió su corazón y le dijo a Dalila, estoy consagrado a Dios, es el vientre de mi madre y nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si me raparan, se me iría la fuerza y quedaría tan débil como los demás hombres. Ahí cayó. No solamente dialogó con el maligno en la persona de Dalila, sino que cayó en las garras del enemigo. ¿Cuál fue el resultado? Dice, los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos. Lo usaron como payaso. Y después finalmente murió una muerte trágica. Al fin y al cabo, la consecuencia del pecado es siempre la muerte. Qué hermoso si nosotros tuviéramos el deseo, como San Judas Tadeo, de caminar en el camino de la verdad, en el camino de la victoria, en el camino que es Jesucristo, y ayudar a otros transmitiendo nuestra fe, para que ellos también puedan caminar en el mismo camino. Y para que un día ya no haya gente vacía, gente sin
sentido en sus vidas, pero para que sus vidas estén impregnadas, llenas del amor y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con los miembros de nuestras propias familias. Voy a estar en Guatemala con el favor de Dios el 8 de noviembre, así que los espero por allá en la capital, en Guatemala. Y también quiero invitarles a todos ustedes que son voluntarios, especialmente en el área de Dallas y sus alrededores. Vamos a tener, Mensaje va a presentar un hermosísimo retiro para servidores el 14 y el 15 de este mes de noviembre. El retiro de nuevo va a ser para servidores. Para más información, pues comuníquense por favor con el Ministerio Mensaje. Y también pues doy gracias al Señor por todos ustedes que están orando por nuestro peregrinaje a Tierra Santa, que el Señor los bendiga en abundancia. Y bueno, estamos enviando y hemos enviado pues diferentes tomas acerca de la experiencia en Tierra Santa. Escríbanos, hermanos y hermanos, con sus preguntas aquí a la estación. La dirección es padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com, y les invitamos para que sigan orando por nosotros y sigan contribuyendo con sus donaciones para que este ministerio siga adelante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.